noches, es un placer estar con ustedes como cada miércoles por la tarde-noche, aunque hoy ya en estos tiempos el sol está más levantado todavía, está más alto y por lo tanto se oscurece un poco más tarde, pero aún así ya a esta hora empieza a oscurecer. Vamos a retomar nuestro estudio bíblico del libro de Ezequiel, pero antes yo quisiera que oráramos al Señor y dedicáramos este tiempo a poder estudiar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos en tu presencia en esta hora. Te pedimos que la dirección y la unción de tu Espíritu Santo sea con nosotros, que tú puedas revelarnos tu palabra, Señor, y que esta palabra sea capaz de sostener y alimentar nuestra vida como siempre lo ha hecho y nos ha llevado por lugares preciosos y maravillosos al descubrir en tus páginas, Señor, en las Sagradas Escrituras, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas para cada uno de nosotros y que basta con que nosotros aceptemos y creamos por la fe en Jesucristo, esas cosas son una realidad. Muchas gracias por cada uno de quienes estudian, de quienes se acercan cada semana al estudio de tu palabra, Señor, y que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta semana vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 3 del libro de Ezequiel y hoy desde el texto 16 en adelante, donde nos habla acerca del atalaya. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un atalaya? Y vamos a decir un par de cosas en relación a esto antes de comenzar a ir al texto bíblico. Y fíjense que la definición dice que es un lugar elevado desde el que se puede observar gran extensión de terreno o de mar. También dice que es una torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo un peligro o una amenaza. Eso es una atalaya. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este momento, en este pasaje bíblico, tiene relación con este hecho, de que Dios le muestra a este profeta, a este hombre de Dios, la importancia de que nosotros seamos ese atalaya. Es decir, que podamos estar en esta torre alta anunciando el mensaje de Dios y compartiendo el mensaje de salvación, de tal manera que la gente pueda entender, arrepentirse y prepararse para lo que venga más adelante. Ahora, eso demanda también del atalaya que él esté preparado, que él mantenga una buena visión de las cosas. Y para tener una buena visión, un atalaya no puede ser alguien que no vea a la distancia, como ocurre con la miopía, por ejemplo, ¿no? Que las personas no pueden ver lo que ocurre muy allá de ellos. Por lo tanto, es decir, espiritualmente asociamos esto y diríamos una persona que no conoce de la Biblia no podría entregarle un mensaje de precaución a alguien que está en pecado y que no conoce. Por lo tanto, es una demanda que usted y yo estemos totalmente asociados a la palabra de Dios en relación con ella, conociendo el mensaje de salvación de tal forma que podamos conocer nosotros primero ese mensaje y luego comunicarlo con claridad a aquellos que no conocen al Señor. Comunicarlo con claridad. Entonces, este hombre de Dios es llamado en esta visión para hacer una atalaya. Dice, y fíjense ustedes que Ezequiel es, entre los profetas, es el único llamado como una atalaya. No simplemente para simpatizar, sino que para llevar una advertencia de peligro a su pueblo, donde ellos pensaban que en realidad no había peligro, ¿no? Que estaban bien, que estaban tranquilos. Y muchas veces los creyentes viven una vida tranquila, viven una vida pensando todavía no pasa nada. Los sin Cristo,
cuando escuchan el mensaje, simplemente dicen, pero si no va a ocurrir nada, no va a pasar absolutamente nada, porque en realidad esto es algo que los evangélicos vienen diciendo hace ya más de 2000 años y no ha pasado nada. Entonces, hablar de la atalaya no es solamente a fin de estar a la espera de la manifestación del poder de Dios. Es decir, el atalaya tiene que advertir antes que el peligro llegue a la vida de estas personas. Así, entonces, Ezequiel tiene que actuar primariamente, tiene que advertir con prontitud lo que está pasando. Y fíjense ustedes que los textos 16 y 17 de este capítulo nos dicen lo siguiente para nosotros. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es decir, el mensaje que Ezequiel debía llevar al pueblo de Israel era un mensaje que venía de parte de Dios. No era algo que a él se le hubiera antojado, que a él se le hubiera ocurrido, sino que esto es lo que le dirás al pueblo. Tú vas a advertir, tú vas a llamar la atención del pueblo. Esto me recuerda un poco lo que he leído en la historia de Chile del mundo, ¿no es cierto? Cuando el navegante Colón descubre las Américas y dice la historia, no nos consta, pero dice la historia, que en lo alto de la embarcación, ¿no es cierto?, en la cofa, como le llaman los marineros, venía una persona, un hombre que venía mirando, y cuando ya la desesperación era tal que no encontraban tierra, que no encontraban un lugar que realmente fuera como ellos y como el navegante lo había pensado, ¿no es cierto? Entonces, simplemente pensaron que se iban a morir. Hasta que este hombre que estaba en lo alto de la embarcación comienza a gritar, tierra, tierra, tierra. Es decir, había un lugar en el cual ellos podían llegar con su barca. Era totalmente desconocido lo que encontrarían. No sabían exactamente, no sabían con qué tipo de gente se encontrarían, no sabían con qué tipo de alimentos se encontrarían para poder subsistir. Pero por lo menos era un lugar donde salir de esa embarcación para descansar de estar tanto tiempo en el mar, simplemente en un movimiento de ir y venir. Así es que el atalaya es esa persona que puede ver antes que todo lo demás, pero que en el caso de la Biblia tiene que ser alguien que esté familiarizado con la palabra. Si no conoce la palabra de Dios, ¿cómo podrá advertir del peligro? ¿Cómo podrá decirle al otro que lo que está haciendo no es correcto? ¿Cómo podrá decirle al otro que lo que está haciendo es pecado? Si él mismo no entiende que es pecado. Entonces, hay un desafío para nosotros como atalayas. Tenemos la obligación de conocer las Escrituras para poder advertir a los otros. Ahora, esto que le plantea Dios a Ezequiel lo hace personal, en el sentido de lo que leíamos en el texto. Dice, tú serás, hijo de hombre, yo te he puesto a ti por atalaya. Yo te he puesto a ti para que tú seas la persona que lleve ese mensaje. Luego, en el texto 18, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjese que esto es muy, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Dios enviaría un mensaje a la vida de esa persona. Por lo tanto, esa persona sería responsable de haber recibido ese mensaje. Y vamos a ver enseguida un poco esto en Romanos. Pero fíjense que si tú no le amonestas, si tú no le recuerdas que él está en el mal camino, que él está actuando fuera de la norma de Dios, si tú no le amonestas de que él está fuera de la voluntad de Dios,
entonces el otro morirá a causa de haber conocido el mensaje y no haberlo llevado a cabo, y tú morirás a causa de no haberle advertido. ¿Se fijan? Aquí hay entonces responsabilidad para ambos. Como diría el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, cuando le habla, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, constantemente tienes que estar llamando la atención de aquellas personas a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú creas en cualquier instancia, no importa si tú piensas que ya no es tiempo, que no se va a arrepentir, que no va a pasar nada con esa persona, no importa. Tú tienes que advertirles. Fíjense que la palabra del Señor también nos ayuda a entender esto. En el capítulo 2, el texto 5, aquí hay una buena respuesta para nosotros, porque a veces pensamos, decimos, esta persona no va a entender, esta persona ya no quiere, le he hablado tantas veces, le he indicado el mensaje de salvación tantas veces, pero no hay caso. Mire lo que dice en el texto 2 de Ezequiel también, 2:5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Si no escuchan, que no tengan como excusa que no hubo nadie que le hablara, que no tengan como excusa que no hubo nadie que le entregara el mensaje, sino que muy por el contrario, que ellos sepan que hubo un profeta que le habló. Así es que no importa. Aparentemente lo que nos dice el texto 5 del capítulo 2 hacía perder toda esperanza, toda posibilidad. Pero eso tiene que ver cuando hablamos a una gran masa. Si nosotros pensáramos, vamos a entregarle este mensaje, vamos a pedir que nos permitan hablarle a todo Chile. Sí, pero Chile no se va a arrepentir, pensamos. Sí, pero Chile no va a volver atrás. Sí, pero Chile va a continuar en su camino equivocado. Pero recordemos que tenemos que hablar a las personas, ¿no? Tal vez la masa, tal vez la gran cantidad de gente, vamos a perder toda esperanza. Pero tenemos que hablar con los individuos, persona a persona, hablarle del mensaje del Señor. Los hombres, los seres humanos, no pueden presentarse y no van a poder presentarse delante de Dios diciendo simplemente nunca supe, nunca escuché, porque serán juzgados de igual manera. En Romano, capítulo 12, el versículo 12 dice, los que sin ley pecaron, también sin ley perecerán. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pueden ser juzgados de las cosas que no saben. Si una persona nunca hubiera oído de Cristo, podríamos decir que se le aplicará su juzgamiento, su juzgarlo, tal vez con menor severidad. Pero no podrán decir que su conciencia no les habló de la necesidad de arrepentirse de lo que habían hecho. Entonces, hay una doble responsabilidad. La responsabilidad del que aún en su conciencia, recuerde usted, antes de la ley, la gente que estaba antes de la ley, ¿podrán ser juzgados por no aceptar a Cristo? No, porque aunque las calamidades, aunque las maldades que hayan hecho sean tan graves como las de ahora, aunque hayan muerto a una persona, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, no podrán ser juzgados igual que nosotros, porque nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, pero ellos serán juzgados de acuerdo a su conciencia. ¿Recuerdan la experiencia de Moisés cuando mató al egipcio? Él pensó que todo estaba oculto, él pensó que nadie sabía. Pero cuando intentó reprender a otra persona, a uno de su pueblo, él le dijo, ¿acaso vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio? Es decir, sus actos, amigo, no quedan ocultos. Son sabidos y son sabidos por usted. Moisés, después de esa experiencia, se fue al desierto. Se fue al desierto.
Es verdad, Dios amaba a Moisés y cuando él se arrepiente en la soledad del desierto es muy probable que él haya tenido esta oración de fe a Dios y pedir perdón a Dios porque él había quebrantado el mandamiento de Dios. Entonces, los que nunca hayan oído hablar de Cristo serán juzgados, sin duda, pero no podrán ser juzgados con la vara de Cristo, porque para ellos Cristo no existía, Cristo no estaba. Ahora bien, el texto 19, perdón, pero antes, reiterar el hecho de que es cierto, ellos serán juzgados, pero si usted no le ha advertido y no le ha dicho, mira, si no dejas esa actitud, si no sales del pecado en el que estás, si no abandonas tu situación, si te apartas de él, tendrás perdón. Si el atalaya que está puesto en lo alto, que tiene el mensaje, que ve el peligro, que sabe que el peligro viene, que sabe que el ser humano va a ser juzgado, que sabe que el hombre que pecare morirá, que sabe lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, que sabe que el regalo de Dios es vida eterna, que sabe todo eso y no le advierte a los demás, entonces él también será juzgado. Y la Biblia dice, y él también morirá. Ahora veamos el texto 19 de este capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 19, allí estamos. Pero si tú amonestares al impío, y el impío no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si no se vuelve atrás, si no abandona el mal camino, si no busca con su corazón, con todo su ser a Dios, entonces él será castigado. Pero tú habrás librado tu alma. Ahora, dice, cuando el justo se apartare, ¿no? Versículo 20, cuando el justo se apartare, así es, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestares en su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, cuando aquí habla del justo, ¿no es cierto? Cuando el justo se apartare, no quiere decir justo en cuanto a la raíz de que haya realmente una regeneración, en palabras que nosotros usamos hoy día, la regeneración, sino que aquella persona que tiene apariencia exterior de justo, ¿no? Entonces, aquella persona que aparentemente mantiene una vida de justicia, pero que en realidad no ha actuado de esa manera, esa persona morirá igualmente, ¿no? Morirá igualmente. Cuando a ellos, a esas personas, no les pareció bien tener a Dios en sus vidas, ¿no? Si esas personas tomaron la determinación de no buscar a Dios, entonces ellos pagarán con su vida, ¿no? Ellos. Pero usted debe anunciarles. Debemos enderezar, ayudar a ese hombre a abandonar y buscar el camino perfecto. El gran Calvino, uno de los padres de la iglesia, cuando se refiere a este tropiezo, no habla de la culpa, sino que él señala que se refiere al castigo. Por lo tanto, el sentido sería, dice Calvino, traeré ruina sobre él. Es decir, vivirá
a consecuencia de sus pecados, aún en ruina. Pero usted dirá, hay muchos que son pecadores y que llevan una vida de lujos, que llevan una vida impecable. Claro, pero estamos hablando ahí de lo material. Pero cuando hablamos de lo espiritual, su vida espiritual será una ruina, como dice Calvino. Su vida espiritual será una ruina. ¿No? Cuando el rey Acab preguntó a los adivinos, ¿no? Consultó a los espíritus y que estaban y que moraban en los falsos profetas. Dios permitió a uno de estos ser su tropiezo, ser su ruina. Tanto en el sentido de pecar, como también para el castigo. ¿No? Tanto en el pecar como también en el castigo. Y quiero compartir con ustedes este texto en Primera de Reyes. Vamos a ir al texto bíblico para poder entender capítulo 22 de Primera de Reyes. Vamos a mirar allí algunos textos que nos ayuden a entender esto. Reyes capítulo 22, versículos 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Es decir, estos espíritus que consultó el rey Acab, espíritus mentirosos, de brujería, ¿no? Lo llevaron al mal, a su ruina. Hermanos, el pecado lleva a la ruina del hombre. El pecado lleva a la ruina del hombre. Si nosotros somos capaces de guiar a alguien a un encuentro personal hoy día con Cristo, tenemos que tener la certeza de que Dios va a hacer justicia y esa persona se reencontrará con Dios y vivirá una vida agradable a Dios y por lo tanto cosechará bendición. Luego entonces, si seguimos mirando, ¿no es cierto?, en estos textos, vamos a encontrarnos con que la mano de Jehová, dice, ¿no? La mano de Jehová. Miren los textos 21 y 22 de Ezequiel. Volvamos a Ezequiel, estábamos en Primera de Reyes recién. Ezequiel 21 y 22. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma, lo que decíamos. Del texto 22. Ahora comienza una nueva profecía. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. ¿No? Sal al campo. Qué importante y qué necesario es tener lugares a solas con Dios. Porque allí es donde Dios nos mostrará su gloria. Allí es donde Dios nos mostrará su verdad. Allí es donde Dios mostrará bendiciones para nosotros, porque así nos lo muestra el texto 23. Mire lo que dice. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Perdón. Y allí estaba la gloria de Jehová. Salí al campo, y me encontré con Dios. Amigos, cada vez que nosotros vayamos en busca de Dios con sinceridad, con un corazón contrito, con un corazón humillado, tengamos la certeza, tengamos la seguridad de que nos encontraremos
con Dios, que nos encontraremos con Él y que tendremos una vida que le agrade. Y luego, en el texto 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, éntrate y enciérrate dentro de tu casa. Me afirmó sobre mis pies, ¿no? Estando yo postrado, no quería levantarme, estando yo humillado ante la presencia de Dios. Dice, levántate. Lo levantó, lo puso sobre sus pies. Levántate. Entra, enciérrate, ¿no? Dando a entender que iba a realizar un trabajo difícil, un trabajo para el cual no encontraría simpatía. Cuando usted le testifica a alguien de Cristo, usted no es simpático para esa persona. No le es simpático. Él tenía que entrar en su casa y esperar lo que Dios le iba a indicar. No salgas de allí mientras Dios no te revele el futuro. Como dijo aquel hombre maravilloso de Dios, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. ¿Recuerdan Moisés? Hombre de Dios. Si tú no vas adelante, ¿cuántas veces usted ha emprendido acciones de manera solitaria? ¿Cuántas veces usted ha emprendido acciones simplemente porque a usted le parecieron que estaban bien, pero se olvidó de Dios? Aquí Dios le dice, ponte de pie, éntrate, enciérrate en tu casa, porque el trabajo que tienes es duro. No va a ser simpático para la gente, como no lo es hoy día. No es simpático decirle a alguien, si no crees en Cristo, irás al infierno. No es simpático eso, ¿no? Por lo tanto, debía tener esta intimidad con Dios para renovar sus fuerzas, para que su espíritu se llenara de la gracia y del poder de Dios, como usted debe hacerlo. Como usted debe hacerlo. Frente a toda tarea que usted va a emprender, ya sea personal, familiar, espiritual, con mayor razón, usted debe entrar en la presencia de Dios. Y allí Dios le revelará cuál es su voluntad. Allí Dios le revelará cuál es su voluntad. No salgas de tu casa. En los siguientes capítulos, Dios hace, ¿no es cierto? Incluso hasta el capítulo 11 aproximadamente, ¿no es cierto? Dios va dándole estas visiones, ¿no? Cómo la ciudad va a ser sitiada, cómo la ciudad va a ser encerrada. Aquí lo que Dios hace es probar la obediencia de Ezequiel para mostrarle lo que va a pasar. Para que no tenga él una dirección que vaya desde su propia mentalidad, sino que vaya dirigido por Dios. Cuando usted tenga que decidir algo, que no sea solo su pensamiento. Si el Señor no va, usted no vaya. Señor, si tú no vas delante mío, si tú no me confirmas, yo no iré, no lo haré. Y mire lo que nos añaden los textos bíblicos siguientes, y voy a leerlo hasta el final. Entonces dice, y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, éntrate, enciérrate y dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, y aquí que pondrán sobre ti cuerdas, con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiese hablado, abriré tu boca, y les diré, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde serán. Aquí está
este, este acto de Dios. Fíjese que este acto de dejar mudo al profeta tenía que ver con decirle a Israel. Israel había menospreciado muchas veces a los profetas. No habían hecho juicio, no habían hecho caso a Dios. Por lo tanto, ahora no van a tener palabra de Dios. Hasta que Dios lo determine. Como dice, cuando yo te hubiera dado tu palabra, cuando yo abra tu boca, contrario a este silencio, ¿no? Entonces, cuando el pueblo se haya dado cuenta, cuando el pueblo se haya percatado por qué es que no hay palabra, por qué es que no hay mensaje para ellos, por qué es que parece que Dios no habla. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Parece ser que Dios a mí no me habla. No, cuando yo vea que el pueblo está recapacitando, se está haciendo estas preguntas, entonces van a poner atención a mi palabra. Y en ese momento yo abriré tu lengua. Yo abriré tus labios para que oigan, para que oigan. El que no lo haga, simplemente será su propia decisión y su propio peligro y su propia sentencia. Por lo tanto, usted y yo debemos buscar siempre el propósito de Dios, que busquemos el mensaje de Dios en todo el tiempo, lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere decirnos, porque de otra manera la palabra de Dios no llegará al corazón de las personas. Busquemos el mensaje de Dios. El atalaya es alguien que necesita escuchar a Dios. Solo así podrá compartir el mensaje con los demás. Les invito pues entonces a que sigamos la próxima semana con el capítulo 4 de este hermosísimo libro que nos ayuda a entender el propósito de los mensajes de Dios. Que Dios le bendiga y le prospere en todos sus caminos y que el mensaje de Dios llegue hasta lo más profundo de su vida. Recuerde, usted es un atalaya de Dios. Usted es el mensajero de Dios y debe llevar el mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra, que sin duda llega a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.